¿Cómo están, amigos chefs y amigos de la parrilla? Bienvenidos una vez más a mi canal, El Tablón de Mi Tali. Esta vez voy a utilizar algo que no he utilizado, que un muy buen amigo me regaló. Vamos a hacer un corte New York con hueso. Va a ser a las finas hierbas y con sal de mar. Tendremos una guarnición también a las brasas, pero esta vez la carne la vamos a cocinar en una placa de piedra volcánica. ¿Quieres ver cómo se hace? Ven, comenzamos. Quiero mandar un saludo muy grande a mi muy buen amigo Marco Miranda. Un abrazo para ti y tu familia. Él me regaló esta piedra volcánica. Sin él, esta receta no hubiera sido posible. Un saludo muy grande para ti, mi hermano. Tengo años de conocerte. Bueno, y para esta receta, ¿qué voy a necesitar el día de hoy? Bueno, vamos a empezar con unos portobello partiditos en trocitos. Me encanta mucho este champiñón o este hongo porque tiene un sabor muy diferente. Puedes utilizar el que tú necesites. También voy a requerir bastantes verduritas partidas, algunas de esta presentación: brócoli, coliflor y calabaza en rodajitas. Les voy a meter una buena sazonadita, bien simple pero muy sabrosa, con mi pimienta, que esté en un molinito, que esté recién molida. Voy a necesitar aceite de oliva y también voy a necesitar vinagre balsámico, también sal de mar con finas hierbas. Tú la puedes conseguir como yo, ya todo junto en un solo botecito, o tú lo puedes conseguir aparte, uno y otro, mezclarlo, juntarlo y meterlo en un solo bote y utilizarlo como sazonador. Ahora sí, la estrella de esta receta, un New York, corte New York con hueso. Me encanta muchísimo el sabor de esta carne. Hoy me acompaña mi amigo Servo, es un cuchillo de chef serbio. La piedra volcánica me gusta mucho porque tú la puedes calentar con una alta fuente de calor y se calienta muchísimo. Esto provoca que la piedra se caliente toda uniforme pareja y transmita demasiado calor a los alimentos muy parejo. Los calienta a una velocidad un poco más rápida, pero muy parejo, con mucho sabor y sin quemarlo. Este lado donde hay estas estrías o ranuras es donde voy a poner mis alimentos. Por ese lado voy a calentar yo mi carne. Puedes poner carne, pollo o cualquier otro tipo de alimento. Una de las peculiaridades también que tiene esta piedra es que es antiadherente, nada se le va a pegar, no necesitas ponerle algún líquido especial. Y por el otro lado, que está liso, también se puede utilizar para el pan. ¿O qué crees, papá? También se puede utilizar para poner pizzas. Ya que tengo mi verdura en trozos, la voy a colocar en este recipiente de aluminio o en algún otro que tengas, que puede ser también de metal o puede ser de cristal. Voy a colocarle vinagre balsámico, a mí me gusta mucho. Además, le voy a colocar algunos chorritos de aceite de olivo. Me gusta mucho porque estos líquidos ayudan a que no se te reseque tanto y adquiere un saborcito muy sabroso cuando lo estás degustando y se mezclan todos esos sabores en la boca. Además, lo único que le voy a colocar es sal de mar con finas hierbas. Le puse un molinito y le estoy moliendo para darle sazón y sabor. A mí me encanta y créeme, a toda tu familia les va a encantar. Es muy simple y muy sencilla de hacer. Ahora, para mi carne, lo primero que voy a utilizar es aceite de olivo. Le voy a colocar algunos chorritos, unas gotitas y la voy a masajear. Lo que quiero es darle una capa que me la impregne por un lado, le impregne por el otro. Y ahora sí, sal de mar con especias. No le voy a poner más, es lo único que se necesita por ahora. Claro, después, ahora sí, mi pimienta recién molidita, porque me gusta cuando la recién mueles, queda como en trozos y tú muerdes esa pimienta y sabe delicioso, todos lo van a querer. Enciendo mi asador y de inmediato pongo mi piedra volcánica para que empiece a agarrar bastante calor. Aparte le pongo un trocito de leña que voy a utilizar de nogal para que me empiece a ahumar mi carnita un poquito más. La quiero calentada, tanto mi piedra como un poquito mi leña. Esta piedra, una vez calentada, le va a dar un sabor a los alimentos genial. Ya que tengo mi piedra lista con la temperatura adecuada, mira nada más cómo empieza a chillar cuando le pongo mis cortecitos bien ricos. Y una cosa que a mí me sorprende es que cuando lo coloco y lo empiezo a deslizar, se puede deslizar, no se queda pegado al contacto de mi carne con lo caliente. Es una delicia, ya se me está antojando así como está nada más. Fuego, leña,
ahumadito. Piedra volcánica dándole la vuelta a mi carne y chilla. Ve cómo chilla. Observa que la puedo retirar y deslizar a través de la piedra volcánica sin ningún problema. Tengo mis tenazas, le doy la vuelta y por eso la muevo un poco para que veas que no se pega. Pero si estuvieras aquí, el olor que tengo, anda, te encantaría, Padre Santo. Ya le quiero atizar un mordidón. Ya que mi verdura está lista, es el momento de empezarla a sacar. Fíjate qué sabor tan agradable quedó junto con el ahumado. Es otro planeta. Va a quedar delicioso este sabor. Además, es momento de ponerle una tapita y dejarlas tapadas para que no se me enfríen en lo que esté el resto de mi carne. Muchachos, quiero dar un buen saludo y grande saludo a mi amiga Dicha y sobre todo también a su hijo Luca Guadama. Un abrazo muy grande a ustedes que están hasta allá, hasta España, pero sobre todo también necesitamos animación. Porque sin esto, ¿cómo te animas a hacer tanto con este calabrón al asador? Salud. Ya que he acabado de utilizar mi piedra cuando todavía está caliente, la puedes raspar con unas cerdas o con una espátula, limpiarle todos los excedentes, incluso a través de las ranuras. Y al final, cuando está fría, con agua y con jabón. No hay ningún problema, es la facilidad. Estas papitas fueron hechas en una receta anterior, si quieres ver cómo se hacen. Por aquí arribita te voy a dejar o la foto o el link para que las puedas probar. Solo te digo que son una delicia. Vamos a ver, muchachos, este es un New York con hueso, así es como lo venden aquí, bajo el nombre chuletón. Y vamos a ver qué tal quedó. Pero tú quieres estar aquí, ¿verdad? Me encanta la manera en la que se coció, muy buena, muy sabrosa, muy pareja. Es una piedra muy buena donde, si ustedes se fijaron, no se adhiere, no se pega, sino se resbala, es como si tuviera teflón antiadherente.
El calor es muy bueno y el sabor es delicioso. Esa sal, cuando tú la masticas y muerdes el granito de sal, a mí me gusta mucho con especias. La pimienta también es un sabor muy bueno. Tú puedes usar esta tabla en tu estufa normal o en tu horno de gas. No necesitas usarla en un asador si es que no tienes uno de carbón o de gas. Y al final, ¿qué tenemos aquí? Tenemos también una verdurita. Vamos a ver esta verdurita cómo nos tocó. Más o menos está así. Champiñones, coliflor. Tiernito al dente. La sal de mar, las especias, pero sobre todo el aceite de oliva y el vinagre balsámico le da un sabor delicioso. Esto es una receta rápida y fácil, no es muy rebuscada y son ingredientes fáciles de tener en la mesa o de utilizar de tu casa. Tú lo puedes hacer en tu casa para tus amigos, tu familia o una reunión muy buena. Por eso yo siempre te digo, ¿qué pasa si no tienes asador, ahumador, caja china, ataúd, fogón, disco, plancho, placa oriental? O asador de este tipo como me lo mandaron en un WhatsApp. Pero ojalá. No te preocupes porque todos tenemos estufa, ¿no? Y bastantes tenemos horno. Por eso yo siempre te digo que todo se puede hacer.